continuación, en Radio Sucesos, En Guardia. Para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos En Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. Bienvenidos amigos de En Guardia. Tenemos otra edición esta semana y con una invitada muy especial, tanto por su recorrido como por su historia humana. Hemos traído expertos de todo tipo y te traeremos aún más, pero sobre todo lo que ella nos va a traer hoy es muy cercano al corazón. Un miedo que nos encoge a todos los ecuatorianos, y perdón que lo diga de forma tan fuerte, pero Yamne vivió el inicio de una era. Hasta ese momento las disputas eran pugnas entre bandas y al hijo de Yamne le asesinaron por accidente. Los sicarios se equivocaron. Y volvió muy visible porque ya no eran los barrios peligrosos de Guayaquil, sino en el Bugio o Bujío de San Borondón. Entonces, aquí en la capital queremos dar visibilidad a su caso, conocer su historia humana y saber cómo sobrellevar este tipo de situaciones, qué esperamos de nuestras autoridades y que tengan la voz de madres de hijos, varones asesinados, porque son las principales víctimas de la violencia en este país. Y sin embargo, gracias al feminismo, la ideología de género, no tienen un ranking en el podio de la violencia en este país. Así que después de un corte musical, una canción muy especial que nos pidió nuestra invitada, vamos a conectarnos desde el oído al corazón. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Aquí en Guardia, por medio de Radio Sucesos, tenemos en pantalla para quienes nos ven en YouTube y a través de la radio quienes nos sintonizan en 101.7 a Yamne Fayad. Ella es licenciada en educación y se ha dedicado sobre todo a defender la causa provida por medio de las cifras, visibilizando la violencia que se vive en el país. Y tristemente le tocó a su puerta cuando abruptamente su hijo fue asesinado. Así que no es para nada nuestra intención hacer un programa sensacionalista, ni mucho menos, sino conocer de cerca su historia, lo que vive una madre y el problema que sabemos más azota al país, que es la violencia, la delincuencia, el crimen organizado. Así que bienvenida, Yamne, si nos quieres contar un poquito tu historia. Hola Mamela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Cuando uno pasa por una situación como la nuestra, siempre se obvia hablar un poco del proceso, de lo que se empieza a vivir y de los detalles, porque eso te regresa todo. Pero la verdad es que en el sistema judicial te obliga en cada audiencia, en cada parte del proceso, volverlo a escuchar, ¿no? Entonces, empiezo un poco con el principio, con esa llamada tan horrible que nosotros recibimos la noche del 20 de mayo del 2022, donde nos llama la pareja del amigo de mi hijo que estaba con ellos. Ellos 4 habían ido al Bujo Histórico a comer. Él estaba contento, mi hijo estaba contento. Mi hijo se llamaba Jaime Fernando Villagómez Fallat. Él estaba contento porque estaba apuntando a un puesto más importante dentro de su trabajo, ¿verdad? Y entonces él era el más calificado. Nos llaman por teléfono y nos dicen que lo habían baleado. Nos llama esta amiga de ellos, ¿no? Obviamente no me dice de una que él estaba muerto, ¿no? Me dice, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo? Nosotros pensábamos que había sido un asalto. Y ella dice que todavía no sabían, que no entendían lo que había pasado, y nosotros empezamos obviamente a dirigirnos para allá, pero ella sí me advierte que tenía muy bajos los signos vitales. Yo hasta ese momento no había visto el video que luego rodó en redes, etcétera. En el camino obviamente íbamos rezando para que él aguantara hasta que lleguemos. Éramos desesperados llamando a diferentes lugares para que una ambulancia lo vaya a ver. El hijo no tenía acceso cercano, ni guardia, ni nada. Entonces, siendo un lugar público, que esa es una de las cosas que creo que también debe ser expuesta, debió tener guardias o personas que cuidaran al público para que si sucedió algo como esto, pudieran atrapar al tipo que lo hizo y a los otros que estaban con él, ¿no?
pero eso nunca sucedió. El acceso de la ambulancia fue un poco tardío. Cuando ya llegamos, ya vimos esa terrible cinta amarilla que ya nos mandaba el mensaje de que ya no había nada que hacer, entonces entramos. Recuerdo claramente que mi esposo se dirigió para el otro lado, yo fui directamente a él, traté de darle CPR, y el policía me dijo, señora, ya no tiene signos vitales, ya los paramédicos comprobaron que no tiene signos vitales, entonces ya ahí fue eh, recostarme junto a él, empezarle a hablar. Somos bastante creyentes, se lo entregué a la Virgen con todo el dolor del alma, le dije que me lo guarde hasta que nos reencontremos. Le hablé a él, le dije que esperaba que escuche, etcétera. Mientras tanto, todo lo demás para mí desapareció. Mi esposo estaba hablando con mi nuera que estaba destrozada, oía a lo lejos sus gritos, mucha bulla de gente nuestra, o sea, mi esposo, mi nuera, el policía hablando con mi esposo, pidiéndole el celular, o sea, era como un movimiento, pero yo estaba aislada totalmente con mi hijo, sin entender, sin saber en ese momento que había venido un tipo y le había metido 8 tiros, de los cuales 7 le atinaron y lo mataron inmediatamente. A más de este dolor que uno tiene que sufrir porque su hijo es arrebatado de esta manera tan terrible, lo que viene después es una pesadilla. Porque lo primero en este país es descartar que el asesinado es un delincuente. O sea, tienen que hacerle un ABC completo, confirmar que no estaba metido en nada, que no tenía antecedentes ni nada, porque lo que nosotros escuchamos en las noticias es, tenía antecedentes, y entonces todo el mundo se abre y dice, perfecto, mi hijo no tenía ningún antecedente. Tenía 35 años, era supremamente trabajador. Jaime Fernando era un espíritu libre, le encantaba la naturaleza, los animales. Desde jovencito, cuando él se graduó, él quiso trabajar. Nosotros él ingresó a una universidad que nosotros se le estábamos costeando. Al año y medio dijo, no, yo necesito trabajar, yo no puedo ser mantenido. Y cambió la carrera, se metió a estudiar en la noche, lo cual le alargó más sus estudios, pero con tal de él trabajar. Y así fue trabajando desde mesero en un local hasta obtener el puesto en una telefónica, que era lo que él apuntaba. Cuando a él lo asesinan, él estaba con muchos planes, inclusive el de ya programarse luego para tener hijos, porque se había casado con Andreita por lo civil en diciembre del año anterior. Entonces ya ellos tenían fijo en noviembre de ese año, él lo matan en mayo, en noviembre ya planeaban hacer una ceremonia, etcétera, etcétera. O sea, él estaba lleno de planes, estaba abriendo su propia empresa de marketing, estaba él se movía mucho, era un chico muy emprendedor. Le gustaba mucho surfear, el mar era su vida. Yo siempre estaba con el corazón aquí en la boca, porque siempre decía, le puede pasar algo en el mar. Yo me imaginé todo, pero jamás me imaginé que podía morir de esta manera. Entonces ahí empieza todo el calvario de un sistema en el que jamás la víctima es puesta en primer lugar. Jamás. Y eso lo voy a decir y lo voy a sostener, porque que investiguen al que está asesinado para ver si se ganó el asesinato o no es imperdonable. Entonces, como él estaba limpio, obviamente luego tienen que averiguar si nosotros como padres también teníamos algún tipo de razón por la que mataran a uno de nuestros hijos, ¿no, verdad? Todo esto no lo tiene que llevar, entonces luego vas y entonces aprendes mucho en leyes de la instrucción fiscal, de la etapa investigativa, capturan a uno de los implicados, entonces ese implicado tiene que pasar por otro proceso, nosotros tenemos que estar pendientes, cambian de fiscal, mataron al fiscal Escobar, que era un fiscal que nos ayudó muchísimo, recuerdo mucho la empatía del doctor Escobar. Él me veía a mí cuando yo iba a la fiscalía, porque tuvimos que ir muchas veces, y él, recuerdo claramente que me sentaba, me explicaba, o sea, me decía, ahora toca hacer esto, vamos a hacer lo otro. Era un hombre muy empático, que sabiendo que éramos padres, que esto nos había venido así, tan de repente nos explicaba, pero él lo asesinan, y entonces empezamos a saltar a otro fiscal, después un juez, el juzgado de San Borondón, porque como lo asesinaron en el Guibo, entonces eso era allá, no era en Guayaquil.
ir para allá, venir para acá, estar pendiente de las copias, de lo que se va, lo que no se va. Y hay una cosa que siempre pasa, Mamel, y lo tienen que notar cada vez que asesinan a alguien. Fíjense en los asesinatos de la jovencita López del IES, del alcalde de Manta, de muchos. Hay un silencio. Este silencio se da porque los familiares de las víctimas, que nos ganamos el título de víctimas indirectas, cuando no somos indirectas sino directas, ya tenemos que guardar silencio de todo, porque todo lo que digamos puede ser considerado que va a perjudicar a los que están acusados, a los implicados. O sea, nosotros no podemos decir nombres, nosotros no podemos hablar de lo que está pasando, no podemos mencionar etapas del proceso, no podemos mostrar nuestra indignación cuando las cosas demoran o se traspapelan, porque todo lo que digamos parece increíble, pero puede ser usado en nuestra contra. Decir que lo que hicimos perjudicó a la otra persona. Qué importante esto último que cuenta, es muy aclarador y me gusta ya que tenemos esta plataforma para difundir información. La última vez que estuve en Guayaquil, que fui a la Feria del Libro, me encontré con personal médico que me comentó que la víspera habían asesinado a un muchacho por robarle y era un muchacho negro. Pero que al entrar con una herida de bala, lo primero que se pensó es que él era un delincuente y acusaron que fue un tema racial. Pero con esto que nos está contando Yamne, lo que vemos es que hay una predisposición de juzgar a la víctima sin distinción. De hecho, Jaime, si no me equivoco, tenía unos ojos verdes preciosos, ¿no? O como un mielcito muy bonito. Bien. Ajá. Entonces, ver que esto no es una cuestión racial, esto no es una cuestión de clases, y que me gusta, o sea, lamento por supuesto la situación, pero me gusta saber que no es con una carga ideológica lo que se discrimina a las víctimas en cuanto a un clasismo, un racismo, etcétera. Porque sí me dejó consternada cuando me dijo esto esta persona, y yo le conté, yo fui a la universidad en Argentina y una muy querida amiga mía es cirujana, y vive a la vuelta de donde es la residencia presidencial, y resulta que a unos ladrones se les ocurrió robar el carro afuera de la casa de una amiga de la entonces hija de los Kirchner. Entonces enseguida llegó todo un equipo policial y abatieron al ladrón, y los médicos tenían que atenderlo igual, aunque sea un ladrón. Entonces le conté justamente este caso, ¿no? Entonces hay un problema en el Ecuador que vemos que por un lado vemos mucha impunidad respecto a la delincuencia, pero a la vez estamos viendo una criminalización de los inocentes. Y entender, y eso, bueno, ya nos contará Yamne, ya empezó una carrera en derecho a raíz de este incidente, justamente para que tengamos una justicia más transparente. Pero es importante ver que tristemente y en aumento en nuestro país hay una inversión tanto en el Código Penal como moral, donde estamos volviendo, condenando a los inocentes y defendiendo a los delincuentes, porque hay una corriente a nivel jurídico que aquí nuestra futura abogada va a enfrentar, que es el garantismo jurídico, pero en función de los criminales que son vistos como víctimas de la sociedad. Y esto es un problema porque estamos viendo que por ambas aristas no hay justicia. Así que gracias por exponer este triste caso, pero también entender un poco más cuál es el conflicto de base, porque si se limita a lo que la nueva izquierda llama interseccionalidad, donde miden los grados de opresión de las personas, nos alejamos del tema de base, que es sin importar tu color de piel o de ojos. Actualmente, todo apunta a proteger al criminal y no al inocente. Entonces, para continuar, querida Yamne, en plena campaña electoral, la candidata Luisa González hizo un enérgico discurso respecto a las madres de hijas asesinadas. Sabemos que por medio del feminismo y la ideología de género, incluso se ha logrado que cuando muere una mujer y la mata un hombre, tiene una tipificación distinta. Lo que nos quieren pregonar en la sociedad es que las mujeres estamos en peligro. Pero Yamne, que es experta en cifras, sobre todo respecto al tema provida, que justamente se trata que las madres protejan a sus hijos y no lo contrario. ¿Qué nos dice sobre esto? Si uno mira estadísticamente, los hombres
sobre todo los hombres jóvenes, son las principales víctimas de violencia. ¿Qué pasa cuando la política no vela por sus ciudadanos, sino que los divide y jerarquiza? ¿Y por qué sintió esa imperiosa necesidad de enfrentar a Luisa por olvidarse de las madres de hijos varones, siendo ella madre de dos? Cuando yo escuché ese video sí me indigné, porque al principio iba bien, estaba respaldando a las mujeres, a las madres, etcétera, pero cuando lo centró solamente en el femicidio, sentí que estaba diciendo que el valor de las otras madres no vale. Y yo no quiero hablar solo por mi dolor, estoy hablando también por el dolor de todas las madres, incluso las mamás de los delincuentes que han sido abatidos delinquiendo. Mientras nosotros sigamos pensando que la violencia tiene género, ¿ya? Que es solamente enfocada a esta minoría, a la otra, a la mayoría de mujeres, a la minoría, no vamos a hacer nada por desaparecerla, nada. Y esa siempre ha sido mi postura, no desde ahora, desde toda la vida. O sea, yo considero que si hay dos varones peleándose, uno tiene que intervenir, tiene que hacer algo al respecto y tiene que enseñarle a esos chicos a no ser violentos. Eso se replegará en el resto de su vida. Entonces, cuando yo escuché eso, yo me sentí una bofetada que me obligó a responder porque me sentí indignada. Me sentí indignada, o sea, dije, nunca he sentido el dolor que he sentido por la pérdida de mi hijo. Perdí a mi papá y me dolió muchísimo, meses antes de la pérdida de mi hijo. Perdí una tía muy querida, tíos, familiares muy cercanos, mi suegra, muy querida, gente muy querida, pero nada, nada, podría yo decir que se iguala a cuánto me ha costado levantarme después de lo de mí. Es como que eso no es el orden natural. Entonces, cuando ella enfocó y ofreció eso, yo dije, entonces que sigan matando a los hijos varones, tenemos que encerrarlos en una urna, porque al paso que vamos, este Estado, este gobierno, no los va a defender nunca, no va a hacer nada. Te cae mal otro hombre, contrata a alguien porque eso es lo que está pasando. La mano de obra es tan barata en cuanto a sicarios, a sicariatos, que están matando hasta a quien le debe a otra persona una cantidad de dinero y no se la quieren pagar y lo matan. Todo eso uno se va enterando en fiscalía cuando va, se entera de todos estos casos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor de la vida? ¿Dónde está el respeto al dolor de todos, los hermanos, los padres, las madres, los tíos, los primos, los abuelos, que no deben sufrir este dolor? Si empezamos a hablar solamente de el femicidio. Yo no quiero restarle ni peso ni valor al femicidio, bajo ningún punto de vista. Pero ese discurso también minimizó a las víctimas colaterales de los asesinatos que han sido mujeres y niños. Porque como no fue femicidio, como fue alguien que vino a matar a una persona y mató a esas mujeres, entonces que valen menos. O sea, porque hay un discurso que ahorita está de tendencia, de moda, y entonces tenemos nosotros que complacer ese discurso, so pena de quedar juzgados por ellos, y nos descuidamos de los otros. El presidente de la nación tiene que gobernar para todos, para absolutamente todos, no solamente para un grupo o para otro. Tiene que mantener un equilibrio. Y eso fue lo que a mí me indignó de ese discurso. O sea, siento que ponen peso a ciertas muertes, más vale esta muerte que la otra. Eso es discriminatorio. Gracias. Y es perverso. Concuerdo. Gracias por esta contundente respuesta. Y ya que estamos en un medio, no voy a decir nombres porque luego, gracias a la ley de comunicación, nos metemos en un lío y ya veo que me van a jalar las orejas. Pero en la ciudad de Guayaquil fue asesinada una mujer que pertenecía a una red criminal. Y es importante porque así como se mata a mujeres inocentes, vemos que este relato también afecta combatir el crimen. Salió en el encabezado de un titular: terrorismo de género. Es decir, cuando asesinan a una mujer vinculada a una red criminal, le quieren aglutinar el mismo arquetipo del femicidio, del feminismo, de la ideología de género. Es decir, son mujeres que mataron o que fueron cómplices de crímenes, pero como son mujeres, entonces no se les está matando por un ajuste de cuentas, por un ajuste entre bandas, porque son criminales,
sino que vemos que en lugar de la tan ansiada igualdad que se supone que promueve esta ideología, están no solo romantizando estos asesinatos, sino dándoles una categoría aparte y nuevamente siendo los varones jóvenes los principales víctimas de violencia, como bien señala Yamne, se le da otra categoría, otra visibilidad, otra importancia y otro peso. Y muy importante la analogía más para quienes nos escuchan y no ven, y me encantó, obviamente no el suceso, pero que haya descrito la cinta amarilla, porque para quienes nos escuchan nos ayuda a graficar ese incidente, nos ayuda a ir a ese lugar, ¿no? A estar ahí, por supuesto, no en carne y hueso, pero sí sentir ese terror que tenemos muchos de nosotros para nuestros seres queridos. Y al hablar de peso, ¿de qué estamos hablando? De la balanza de la justicia que debe ser equilibrada. Y antes de ir al corte comercial, quisiera destacar lo que nos cuenta Yamne. El fiscal más comprometido en la investigación fue asesinado. ¿Qué nos pasa en Ecuador? Y perdón la serranada que dije mal, el Buijo. Pero en un lugar tan pacífico y tranquilo como el Buijo pasa algo así. Y cuando se está investigando, matan al fiscal. ¿Qué nos queda a la gente de a pie si ni siquiera un fiscal está a salvo? Así que vamos a continuar sobre cómo continúa la investigación, qué se sabe hasta ahora y cómo convivir con este tipo de violencia en nuestra sociedad, cómo combatirla. Así que vamos ahora a un corte comercial y bienvenidos de regreso con Yamne Fayad. ¿Qué tal amigos en Guardia? Volvemos después del corte y estamos con Yamne Fayad. Pido disculpas, sabrán los que me conocen hasta ahora que soy un poquito entusiasta y obviamente en una situación como esta no se puede serlo. Sin embargo, ya que en esta era digital todo es tan audiovisual, cuando uno trabaja en radio es importante ser descriptivo. Entonces, cuando alguien cuenta una historia de forma tan humana y de forma tan colorida, no puede uno emocionarse, ¿no? Entonces, obviamente, dada la sensibilidad del caso, pido disculpas por si sonó un poco extraño, pero nuevamente en esta era que tenemos todo tan automatizado, es importante agregar color a las situaciones y realmente sentir, realmente llegar a la profundidad y sentirlo como nuestra, porque uno de los tantos problemas de nuestra sociedad actual es la indolencia. Y estamos ante una situación que nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Entonces, justo eso lo hablaba recién con una mexicana que jugué al pádel. Me dice, es que en México el crimen organizado es bien organizado. Y me consta, uno en México vive tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, de 5 a 8 liberan la carretera para el narco. Entonces yo cuando conté esta anécdota, una señora me dice, claro, porque están en complicidad con el crimen organizado en el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Es una sensación de falsa paz, ¿no? O es el mal necesario para algunos. Entonces, entender que ese es un problema en nuestro país, que el crimen organizado no solo no es organizado, sino que puede pasar en cualquier momento. Y justamente ahora, un año después, un año y medio va a ser de la muerte de Jaime Andrés. Estamos hablando de este caso, ¿por qué? Porque marcó un antes y después en la sociedad guayaquileña y por ende ecuatoriana, porque era un chico que no le había hecho nada a nadie, fue en una zona turística, en un lugar público, y también nos hizo palpar el peligro que hay en el país, que zonas donde antes no había ni un guardia, ahora es necesario. ¿Y cuál es el rol del sector público en ese sentido en materia de seguridad? Y ahí entra la importancia del tema ideológico, que si una de las funciones más importantes del Estado es la seguridad, ¿cómo y cuánto están perdiendo el tiempo en temas ideológicos que no salvan vidas, que no nos ayudan y están jerarquizando a las vidas y a las muertes de las personas según su sexo, vemos en este caso? Ahora, quisiera preguntarte, Yamne, ahora que estás comprometida para estudiar Derecho, ¿qué representa a ti como madre y por supuesto como ciudadana que en pleno proceso maten a un fiscal? Que no hay garantías, que tenemos una constitución que está llena de derechos que son de adorno, porque el primer derecho a la vida no lo defiende.
un fiscal que estaba llevando casos supremamente complicados, porque él tenía algunos casos difíciles, algunos, y no estaba protegido. O sea, era uno de los fiscales que estaba preparado para manejar temas penales que implican asesinato, esto, porque hay otros fiscales que tienen otras competencias y les toca asumir, pero no son tan expertos. El doctor Escobar era experto. Trabajaba muy bien con el equipo de la zona 8 de la DINASET, un equipo muy bueno. Yo sí estoy agradecido, muy agradecida, todos estamos agradecidos, mi esposo y yo, con el equipo de la DINASET, con gente que ya no estaba ejerciendo y nos ha dado luces y guías de cómo seguir, ¿no? Hay una ex fiscal que también nos da mucho apoyo. Y a veces el apoyo uno no dice, no, es con palabras, es con guía, ¿ya? Una abogada a la que quiero muchísimo, que también me llamaba y me decía, ponte pilas, di esto, pide lo otro, te están viendo la cara, o sea, gente que nos guiaba. Entonces, hay gente a la que, así como el sistema, porque en realidad es un sistema perverso, a uno lo hunde, hay gente que uno encuentra en el camino que de manera desinteresada lo ayuda a uno. Entonces, eso es lo que a veces nos da una luz dentro de todo lo horrible que puede ser esto, ¿no? Recibir las palabras voy a decir solo su nombre, de la doctora Patricia, o de la otra doctora, hay nombres que no puedo mencionar, pero que el mayor de la DINASED, el capitán de la DINASED, es gente que uno ve que tienen corazón y saben lo que es pasar por esto. O sea, no fue un número más. La policía está muy limitada. ¿Por qué? Porque salen tantos casos al mismo tiempo. Y eso para mí sí es vergonzoso, por ejemplo, que un equipo especializado en el crimen lo manden a cuidar conciertos. O sea, los casos se interrumpen a cada rato porque los equipos de policía asignados a investigar son referidos a cuidar el paro, a ver el desfile, a ver el concierto, etcétera. Que no, que la revuelta en la cárcel, entonces tienen que estar afuera, los usan para todo. Entonces, ¿con qué consistencia pueden dedicarse a un caso que quizás se puede resolver más pronto de lo que debería ser resuelto? Por otra parte, todas las etapas procesales tienen un tiempo. ¿Ya? La instrucción fiscal, la etapa investigativa, o sea, 30 días para esta investigativa, instrucción fiscal esto, lo que no entró ahí no puede ser. Hay cosas injustas, como por ejemplo, que cuando se llama a las audiencias, si es una persona que no tiene relación, puede tener conocimiento, tampoco se la cita. Entonces, o sea, hay testigos que podrían ser valiosos, ¿no? Y no se los puede citar porque como no hay una relación directa, etcétera, entonces son cosas que convierten todo en lento, inoperante. Esa es una de las razones por las que decido un poco, bueno, desde la época de la causa Provida, leí bastante, me metí mucho en el mundo de las leyes. A mí las leyes siempre me han gustado desde jovencita. Yo no estudié leyes al principio porque antes las leyes eran solo de escritos, van escritos vienen, no eran juicios como lo que yo añoraba, ¿no? Y por la causa Provida me vi obligada a leer bastante y a entender y a interpretar, porque hay muchas cosas en las que la gente se vale para irse por los lados y es el desastre que estamos teniendo hoy con leyes que han sido aprobadas, que son totalmente inadecuadas. Una constitución que dice respeta una cosa, pero viene una ley que transgrede eso que está diciendo la constitución. Me estoy refiriendo específicamente al tema de aborto por violación. Entonces, una corte que lanza y dice, ok, hagan esta ley, pero no vela porque esa ley se ajusta. Y eso se aplica a todo. Ah, ya, mete preso al que mató a tal, pero mira tú cómo haces el proceso, porque la verdad es que nosotros no podemos estar en eso. Entonces, dentro de ese proceso, el acusado tiene demasiadas oportunidades para librarse. O sea, es capturado, hay un juicio. Si ese juicio se lo declara culpable, él puede apelar. Si la apelación no le resulta, puede ir a casación. Si casación no le resulta, puede ir a Corte Constitucional. Entonces, son tantas las opciones. Luego tenemos
a una Corte Constitucional que hace unos años liberó las medidas cautelares para todo tipo de crímenes, cuando antes estaban restringidas a los crímenes inferiores a 5 años. Entonces ahora vemos que asesinos, en lugar de tener sus 22 o 34 años, pueden aplicar a medidas cautelares por buena conducta, porque estudian, porque demuestran que son angelitos. Y entonces estamos en la situación que estamos, con gente que se recicla en asesinatos, en crímenes, en portar armas, etcétera, etcétera. Ahora yo tengo una inquietud. Algo que nos dejó Yamne sobre la mesa es el hecho que cuando una persona es asesinada, hay más ahínco en demostrar su culpabilidad o el por qué la asesinaron que atrapar a su asesino. Ahora, ¿y si lo fuese qué? Justamente esto nos dice Yamne, que me sorprendió para bien, nos dice mucho sobre su ética, su calidad moral, su corazón, que piensa no solo en la madre de civiles inocentes abatidos, sino incluso de las madres de delincuentes. Si el asesinado fuese un delincuente, ¿qué? ¿No? Entonces es muy confuso el sistema judicial que vivimos en este momento, ¿no? Como el caso que les contaba en Argentina, y no por decir que Argentina es prueba de lo bien que funcionan las cosas, pero como este chico que intentó robar nada menos que a la hija de los presidentes, digo los porque fueron una dinastía los Kirchner, y tuvo trato, le llevaron a un hospital público, y realmente hacerse esa pregunta, ¿no? Y es importante porque cuando el pueblo no tiene justicia, clama venganza. Es una frase común que vemos sobre todo ahora en redes sociales, cada que atrapan a un ladrón, le golpean, etcétera, hasta le queman, ¿no? Entonces, como al no haber justicia, hay un clamor de sangre, ¿no? Y esta gana de querer saber si es un delincuente más. Pero paradójicamente luego vienen los abogados denominados progresistas que victimizan a estos delincuentes como víctimas de la sociedad. Entonces, muy confuso el mensaje, muy confuso y muy difícil saber cómo llegar a la justicia. Entonces, yo te pregunto, querida Yamne, ahora que vas a ser estudiante, o ya eres estudiante de Derecho, ¿qué es lo que tú como abogada pretendes hacer? ¿Y qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo crees que sería la mejor manera que funcione la justicia en este país? Creo que hay que corregir las leyes, definitivamente. Creo que las leyes están mal hechas, son ambiguas, permiten interpretaciones. Y en esa permisividad de interpretaciones, los que ya son expertos en liberar delincuentes se agarran de esas hilos sueltos para conseguir que un juez, no todos los jueces son perversos como los pintan. Yo no tuve esa experiencia con la jueza de nuestro proceso. Me parece que fue una persona muy centrada, ya la del primer proceso, porque hemos tenido dos procesos, ¿no? El primero de la fase preparatoria de juicio y la luego. Pero no hay nada más tranquilizador que escuchar a un juez decir, tengo que velar también por los derechos de la víctima, que fue una frase que dijo la jueza en la fase preparatoria de juicio, porque estaba escuchando los dos lados. Y había un lado que estaba presentando excusas en lugar de presentar evidencia que contraponga los hechos. ¿Sí me explico? O sea, te agarras de cualquier cosa para tratar de salir libre en lugar de demostrar la inocencia. Y eso lo permite la ley. La ley permite que la gente salga por errores. Entiendo perfectamente que las leyes de esta Constitución, que yo sí considero hipergarantista, fue concebida para que los derechos sean respetados. Entiendo perfectamente que hay gente inocente en las cárceles, no tantas como dicen, eso es mentira. ¿Ya? Eso es mentira y lo he vivido, he revisado. Si la gente supiera la cantidad de casos que he revisado una cantidad infinita de casos relacionados, porque esto me ha llevado a empezar a revisar también personajes, ¿no? Y ellos juran ser inocentes, ellos dicen ser inocentes, pero cuando uno ve, dice, es casualidad que 3 veces esta persona la han detenido con armas. Es casualidad que una vez estuvo con un explosivo y otra con un arma y otra tratando de robar. ¿Qué la dejó salir a esa persona? El informe policial que tuvieron que emitir en 24 horas. ¿Cómo emites un buen informe policial en 24 horas si estás apurado para que el caso no se te caiga?
empezando por allí. Luego, si Fiscalía omite enviar unas copias o hacer otro, también se pueden valer de eso. Si no citan a un testigo, se pueden valer de eso para pedir nulidad. Entonces, las leyes que al principio fueron pensadas probablemente para proteger a las víctimas inocentes se han convertido en alcahuetería de los culpables. Entonces, esa sería un poco mi idea, porque yo creo que mientras la gente no lo sepa, la gente solo se va a enterar cuando esté en un caso horrible como el nuestro, porque ahí es cuando uno empieza a ver cómo se juegan y que el problema serísimo son las leyes. Las leyes son las que permiten que después se negocie una libertad o no. Si las leyes fueran claras y no fueran tan mal hechas, no habría para dónde ir. Pero claro, yo puedo escoger el camino fácil porque o me están amenazando o me están ofreciendo dinero. Entonces también se está jugando mucho eso en un sistema en el que unas leyes mal hechas, una asamblea que no sirvió para nada, porque no se puso a hacer nada, seguimos con lo mismo, en un sistema que está realmente enredado. Y una constitución hipergarantista de derechos, porque sí, los hipergarantiza, pero no propone cómo ejecutarlos de una manera adecuada. Y ahí está el problema, la interpretación. De acuerdo, comenzando por el artículo 45, que vemos Exacto. que lo relativizaron bastante. Y mi favorito es los derechos de la naturaleza, como si pudiera venir don Eucalipto a defenderse ante un tribunal, ¿no? Entonces, a veces, por medio del discurso, nos romantizan derechos creados que no tienen cómo ejecutarse. Y otra cosa, cuando todo es derecho y nada es deber, ¿dónde está el deber ciudadano para proteger? Entonces, en lugar de sembrar conciencia en nuestra sociedad para proteger la naturaleza, para proteger nuestra casa común, para respirar aire limpio y beber agua limpia, no, hay que darle derechos a la naturaleza. ¿Y cómo los va a defender? Exacto. ¿No? Entonces, ese es un gran problema, ciertamente, de la Constitución de Montecristi, que suena muy bonito en el papel. Son incoherencias, o sea, ¿cómo es posible que una persona diga defender tanto la naturaleza, la vida? Ojo, mi familia y yo somos muy defensores de la naturaleza, del medio ambiente, de los animales. Tenemos muchos rescatistas entre nosotros. Pero, ¿cómo es posible que tú te jactes de defender la vida del árbol, del pajarito, respetable, defendible, de, de, del perrito, pero resulta que te vale un comino la vida de un ser humano? O sea, no hay coherencia. Entonces vienen unos discursos. A mí me parece que todo se ha convertido en excusar y justificar. Y es lo que creo que hay una tendencia, a justificar al criminal diciendo que porque es pobre, asesina, cae, etc. Entonces nadie está haciendo nada para eliminar los problemas sociales o para trabajar en ellos porque, déjalo nomás que mate porque era pobre. Y no es así. Conozco a mucha gente, a muchas madres cuyos hijos son pacientes de enfermedades catastróficas. Ellas no salen a robar. Uno de los padres de esos chicos vendió su auto, empezó a vender empanadas en la calle. Las señoras hacen colada morada, por estación venden. Ellas no roban. Y yo podría decir que ahí sí están justificados porque no tienen para comprar la medicación para sus hijas, para sus hijos y sus hijas, o sea, para estos pacientes de enfermedades catastróficas, y sin embargo no lo hacen. Entonces, ¿dónde está eso de justificar al que? No, esto se trata de tener alma o no tenerla. Para mí, el que asesina a otra persona de manera inmisericordia, no en un acto de pasión, porque eso es otra cosa. A veces uno puede estar cegado en la rabia, la furia, y esa es otra figura. Pero acá no, acá lo están haciendo con premeditación y alevosía. Eso es maldad. Eso es tener el alma podrida. Y mientras sigamos como sociedad justificando el sicariato, leí el escrito de este autor colombiano y también se me reviró el hígado porque su relato tendía a tocar fibras, quería sensibilizar a la gente sobre la historia de este asesino de Fernando Villavicencio. Entonces digo, ¿qué mundo? El mundo está al revés. El mundo está al revés. En El País, me parece, en el portal de España, y varios periodistas, entre comillas, de
corriente progresista, entre comillas, hicieron eco. De hecho, periodistas de gran alcance de varios países. Y hagamos hincapié, esto es real. O sea, nos romantizaron la trágica historia del asesino de Fernando Villavicencio, justamente porque venía de un entorno pobre, ¿no? Y es desolador. Vemos por un lado en la era de los likes, ¿no? Y el rating, pero realmente hay un problema porque eso se refleja en el sistema judicial, Exacto. porque se crean leyes literalmente al revés de la razón, ¿no? Y de hecho yo me descuido y me disculpo, y así fue que empezamos a hablar con Yamne sobre este tema en particular y que nació la idea de la entrevista. Yo iba a repercutirlo en medios y no me dio la vida, no lo hice, me olvidé, no me alcanzó el tiempo, pero bueno. Ahora, haciendo hincapié en esto último que hablas del vínculo entre la pobreza y la violencia, cómo se excusa y se escuda a la delincuencia en nombre de la pobreza. Yo les conté sobre este chico que fue avaliado durante un asalto, esto fue en la ciudad de Guayaquil, y que no tuvo atención médica porque más pendientes estaban de ver si él era un ladrón. Aquí en la ciudad de Quito no apareció en ningún medio, entonces yo cada que puedo lo menciono, un muchacho también negro, en oriundo, o mejor dicho, habitante del barrio de La Colmena, que es uno de los barrios más difíciles de Quito. Le intentaron robar su celular, que era un celular muy básico. Él se resiste y le apuñalaron y lo mataron. Sí, ese video fue dolorosísimo. Y tuvieron que pedir ayuda para el ataúd. O sea, era una situación de carencia tan fuerte que no tenía ni para el ataúd, porque además él no era de Quito, él vino de Quinindé. Entonces, gente que viene del interior del país a las grandes ciudades para trabajar, para buscar una mejor oportunidad. Y no falta el comentario que dice, ay, pero debió dejar que lo roben. Ese es otro discurso que es hora ya de quebrar. Cuando uno se resiste un asalto, no es porque le importa más lo material, es porque a él le costó meses y posiblemente años de esfuerzo comprarse ese celular. Ese objeto material no es un simple objeto material, es el fruto de su esfuerzo. Y es también la voluntad de no someterse a una sociedad de terror y tener la valentía de defender lo suyo. Entonces, no con eso digan, por favor, es que me lo mataron porque se resistió a un asalto, porque Mamela le dijo, pero realmente ver lo cómplices que somos en la sumisión al miedo y a la delincuencia. Y ver cómo muchas veces estas ideologías que pretenden jerarquizar a las víctimas hacen más daño que bien. Porque lo que estamos viendo es que en este país a cualquier persona de cualquier color, de cualquier estrato social, le pueden matar para robarle por error, por un ajuste de cuentas, por lo que fuere. Y este chico que fue asesinado era pobre, era muy pobre. Entonces, él eligió vivir dignamente. La persona que lo mató lo van a excusar también a los pobres que matan pobres. Y recordemos, y lo sabemos muy bien en nuestro país, que hay ricos que también roban. Entonces, no es excusa y sobre todo es una falta de respeto para quien haya vivido en la pobreza, para quien conoce la pobreza, equipararlo como sinónimos, porque no lo son. Y lo están No. aplicando, en el debate lo vimos, a la tabla de drogas, donde lo que se está haciendo es criminalizar la pobreza. O sea, se está usando la pobreza para justificar todo tipo de delitos. En lugar de aspirar a reducir la pobreza, en lugar de aspirar a combatir el crimen. Entonces, este espacio hacemos esa reflexión y ya en los pocos minutos que nos quedan, querida Yamne, y digo querida cada vez que la menciono, porque la verdad la respeto, la admiro y la quiero, aunque no la conozco en persona, pero cada vez soy su fan, siempre le estoy alentando en Twitter, recomiendo mucho seguirla, es muy valiente, muy coherente. Ahora que ya se acaba de elegir un presidente en el Ecuador, como madre y ciudadana, pero sobre todo como madre porque las madres realmente generan una sensibilidad muy especial. ¿Qué le diría o cómo le gustaría que gobierne en este año y medio que le queda en materia de seguridad? En materia de seguridad y de violencia, en Ujú. materia de seguridad creo que debe aplicar absolutamente todo lo que se necesite para parar esto ya. Creo que deben trabajar en el tema de migración, por más que la gente empiece a hablar de la palabra xenofobia, que la usan ahora con una facilidad increíble.
Creo que hay que revisar los antecedentes de las personas que han entrado a nuestro país porque estamos importando. Lo que pasó con Fernando Villavicencio es la muestra. Fueron colombianos, o sea, importamos sicarios de otros países. Tiene que prestar atención también a la policía, fortalecerla, darle el respaldo. No puede ser que Santiago Olmedo le dieron 8 años de cárcel por matar a unos delincuentes. Por más que me salgan 10.000 defensores a decir que no eran delincuentes, que los mató, etcétera, él detuvo a quien tenía un cuchillo y que probablemente iba a matar a otra persona. ¿Ya? Entonces es más fácil para un grupo decir, ah, no, llorar cuando lo matan y pobrecito, es porque es pobre que mató a la otra persona. Entonces, él debe hacer todo lo que esté a su alcance para parar el sistema de seguridad, pero tiene que trabajar de fondo en desaparecer la idea de violencia, pero de la violencia per se en educación. Yo trabajo en educación, soy licenciada en educación también, y en realidad hace años que veo que en los programas que se implementan estamos hablando ridículamente de violencia de género en lugar de violencia. Porque entonces, ¿qué? Les estamos enseñando a los niños a solamente no ser violentos con mujeres o con gente con preferencias sexuales distintas y no a no ser violentos con sus pares o con otros. En el momento que le enseñamos desde los 3 años a un niño a no ser violento, eso no lo va a aplicar en nada más. De eso se deberían preocupar los programas. Dejemos de poner ministras ridículas o ministros ridículos que están es violencia de género, violencia de género. La violencia de género va a caer en el momento en que la violencia caiga. Pero insistimos en eso, insistimos en ponerle una etiqueta. Ok, pero que preocupémonos solo de este pedazo de la violencia, no del otro. Por eso no resulta nada. Hay países donde ponen, el Estado usa la televisión para poner spots donde se ven spots en contra de la violencia. Empezar a decirle a los canales de televisión que dejen de poner estas novelas donde se ven hombres que golpean mujeres, mujeres que mandan a matar a otras mujeres. De verdad que la televisión, que es a lo que tiene mucho acceso la mayor parte de la población, también debería tener este tipo de inputs todo el tiempo, ¿no? Para que se vaya grabando. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer antes de pensar en economía. Yo creo que seguridad y no violencia deberían ser lo que tenga en la cabeza el nuevo presidente. Ojalá, yo ya no le tengo fe a ningún gobernante. Ojalá en realidad deje de escuchar los cantos de sirenas y las bullas de los bulliciosos, entiéndanse estos movimientos, estos activismos que no ven por todos, sino por un grupo específico, y se dedique a gobernarnos a todos los ecuatorianos, a todos, sin distinción. Porque yo lo que he conseguido en mi vida no lo he conseguido con ningún punto que me hayan dado, ni por ser mujer, ni por ser blanca, ni por ser negra, ni por nada. Lo he conseguido por mi trabajo. Y eso es lo que a mí me llena de orgullo. ¿Por qué razón tenemos que pensar en bonificaciones? Pero parece que esa es la línea de todos los que pretenden el gobierno. Complacer, o sea. Estaba leyendo entre los planes de gobierno el otro día hablar de cirugías plásticas. Por el amor de Dios. O sea, tenemos niños muriéndose de cáncer y nadie está peleando por eso. Y estamos pensando en cirugías estéticas gratuitas, en abortos gratuitos. Porque eso también fue otra. La ligereza con la que se ha tratado la ley del aborto por violación es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, eso, que se centre bien, y yo también creo que nosotros como ciudadanos debemos empezar a demandar que ellos cumplan su trabajo con el sueldo que nosotros le pagamos, porque nosotros les pagamos. Nosotros somos los mandantes. Creo que nos falta asumir ese rol. Bueno, queridos amigos, llegamos al fin de este programa y la síntesis de lo que nos cuenta hoy Yamne Fayad es que literalmente tal y como opera el sistema judicial en nuestro país es condenar a pena de muerte al inocente e impunidad para el delincuente. El último ejemplo que nos dio lo muestra de forma palpable y ella tristemente lo vivió con su propio hijo. Así que esperamos en el tiempo que viene mejoren las cosas, pero sobre todo esperamos que este testimonio sirva para hacer conciencia del peligro que hay en este país y que hay personas comprometidas para combatirlo. No se pierdan el próximo programa. Gracias, Diana.
Muchísimas gracias. Te agradezco Con todo mucho. gusto. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves junto a Mamela Fiallo Flor.